Preparados para una nueva aventura, esta vez nos vamos a sumergir en el mito griego de Ícaro y Dédalo. Un mito que va mucho más allá de un simple vuelo fallido, y que nos habla de la ambición, la envidia, el ingenio humano. Pues sí, la verdad es que este mito es fascinante y complejo. A mí siempre me ha llamado la atención, la figura de Dédalo no era un artesano cualquiera. Su talento era legendario en toda Grecia, era arquitecto, escultor, inventor, vamos, un genio creativo total. Un Da Vinci de la antigüedad. Imagino Atenas llena de obras suyas. Debió ser increíble. Desde luego, una mente tan brillante seguro que tenía muchos aprendices deseando aprender de él. Y aquí es donde la historia se complica. A ver, cuéntame. Dédalo tenía un sobrino Talos, que era su discípulo y también un joven brillante. De hecho, fue Talos quien inventó la sierra, una herramienta que revolucionó la forma de trabajar en aquella época. Claro, la sierra, un invento que sin duda cambió muchas cosas. Debió ser toda una revolución para los artesanos. Imagínate la de posibilidades que abrió. Pero la fama de Talos despertó en Dédalo un sentimiento oscuro, la envidia. No podía soportar que su propio sobrino lo superase en ingenio. La envidia, ese monstruo de 1000 cabezas que puede llevarnos a cometer auténticas locuras. ¿Y qué ocurrió? No me digas que Dédalo. Sí, lamentablemente la envidia cegó a Dédalo y urdió un plan terrible. Engañó a Talos para llevarlo a lo alto de la Acrópolis. Y allí, aprovechando la altura, lo empujó al vacío. Madre mía, qué horror, un acto impulsado por la envidia más cruel. Es increíble cómo un sentimiento puede llevar a una persona a cometer actos tan terribles. ¿Y qué pasó con Dédalo después de este crimen? Las consecuencias fueron inmediatas. Dédalo fue juzgado y desterrado de Atenas. Tuvo que huir buscando refugio en la isla de Creta, gobernada por el rey Minos. De la brillante Atenas a la enigmática Creta, a menudo cambia de escenario. ¿Y cómo fue recibido en la isla? Pues curiosamente, el rey Minos, que ya conocía la fama de Dédalo, lo recibió con los brazos abiertos. Minos vio en él la solución a un problema que lo atormentaba el Minotauro. El Minotauro, esa criatura mitológica, mitad hombre, mitad toro, un monstruo aterrador. Sí que sembraba el pánico en Creta. ¿Cómo pensaba Minos usar el talento de Dédalo para solucionar este problema? El rey Minos le encomendó una tarea titánica: construir un laberinto, una estructura tan compleja e intrincada que nadie, ni siquiera el Minotauro, pudiera escapar de ella. El laberinto de Creta, es increíble cómo Dédalo, a pesar de estar en el exilio, pudo usar su ingenio para crear una obra tan emblemática. Imagino la magnitud de la construcción, los pasillos serpenteantes, las falsas salidas. Exacto. Dédalo puso todo su talento en la construcción del laberinto, convirtiéndolo en una trampa perfecta para la bestia. Pero claro, como en toda buena historia, aparecen nuevos personajes que lo complican todo. Imagino que te refieres a Teseo y Ariadna. Teseo, el héroe que se propuso matar al Minotauro, y Ariadna, la hija del rey Minos, que se enamoró de Teseo y decidió ayudarlo. Efectivamente, Ariadna, conociendo los secretos del laberinto, le dio a Teseo un ovillo de hilo que le permitió adentrarse en la construcción sin perderse. Y tras derrotar al Minotauro, encontrar la salida. Una historia de amor, valentía y astucia. Pero claro, esto no le debió sentar nada bien al rey Minos. No en absoluto. Minos se sintió traicionado no solo por Teseo y Ariadna, sino también por Dédalo. Pensaba que el laberinto era infalible. Claro, para él Dédalo le había fallado al permitir que alguien escapase. ¿Y qué hizo para castigarlo? La venganza de Minos fue cruel: encerrar a Dédalo junto con su hijo Ícaro en el laberinto que él mismo había construido, condenados a vagar por su propia creación sin posibilidad de escape. ¡Qué ironía! Pero conociendo a Dédalo, no creo que se resignara a ese destino tan fácilmente. Siempre tenía un así bajo la manga. Desde luego, y esta vez la inspiración le llevó observando a las aves que sobrevolaban el laberinto. Se le ocurrió una idea tan audaz como desesperada: escapar volando. ¡Qué idea tan increíble! Pero ¿cómo iba a construir alas en un lugar como ese? Ahí está la genialidad de Dédalo con plumas y cardos. Y Cera, imitando las alas de un pájaro, construyó 2 pares, uno para él y otro para Ícaro. Es increíble cómo la mente humana es capaz de encontrar soluciones en las situaciones más extremas. Pero volar no es un juego de niños, ¿verdad? Claro que no. Dédalo, consciente del peligro, le advirtió a Ícaro sobre los riesgos del vuelo. Le dijo: no vueles demasiado alto cerca del sol, porque las ceras se derretirán, y demasiado bajo cerca del mar, porque las alas se mojarán y se volverán pesadas. Le aconsejó mantener un vuelo equilibrado y prudente. Un consejo lleno de sabiduría, una lección que va mucho más allá del simple hecho de volar. Pero hizo caso Chícaro a las advertencias de su padre. Me imagino a Dédalo e Ícaro preparándose para saltar al vacío con esas alas improvisadas. La verdad es que es una imagen poderosa. Un padre y un hijo unidos por la esperanza y el anhelo de libertad, desafiando lo imposible. Es una escena cargada de simbolismo, desde luego. Las alas representan la capacidad del ser humano para superar las limitaciones, ¿no? Para buscar soluciones creativas ante la adversidad. Pero también nos recuerdan la fragilidad de esas soluciones, la importancia de la prudencia, el equilibrio. Es curioso cómo este mito conecta con ideas que siguen vigentes hoy en día.
A veces nos dejamos llevar por la emoción, por la ambición desmedida, sin pensar en las consecuencias. Es como si quisiéramos volar demasiado cerca del sol, arriesgándonos a quemarnos. Totalmente. Y la historia de Ícaro nos recuerda que la libertad sin responsabilidad puede ser muy peligrosa. Dédalo con su consejo intenta transmitirle esta sabiduría a su hijo, le advierte de los peligros, le marca un camino seguro. Pero Ícaro, joven e impulsivo, se deja llevar por la emoción del vuelo. Es la eterna lucha entre la razón y la pasión, entre la experiencia y la impulsividad. Dédalo, marcado por sus errores del pasado, intenta guiar a su hijo, protegerlo de los peligros. Pero Ícaro, deslumbrado por la novedad, por la libertad recién descubierta, no puede resistir la tentación de volar más alto, de desafiar los límites. El vuelo de Ícaro es una metáfora de la búsqueda de la trascendencia del deseo humano de alcanzar lo inalcanzable, pero también nos habla de la importancia de reconocer nuestros límites, de actuar con responsabilidad. La escena de la caída de Ícaro es desgarradora. Ese momento en que la cera se derrite, las plumas se desprenden y él se precipita hacia el mar, es una imagen que ha quedado grabada en la memoria colectiva. Una imagen que nos recuerda las consecuencias de la imprudencia y de la desobediencia. La caída de Ícaro es una tragedia que nos conmueve, pero también nos hace reflexionar sobre nuestras propias acciones, sobre la importancia de escuchar los consejos de aquellos que tienen más experiencia. Y mientras Ícaro cae, Dédalo continúa su vuelo, obligado a presenciar la tragedia, la pérdida irreparable de su hijo. ¿Cómo podemos imaginar el dolor de Dédalo en ese momento? El mito no nos da muchos detalles sobre los sentimientos de Dédalo, pero podemos intuir la profunda tristeza, la culpa, la impotencia ante lo inevitable. Dédalo escapa del laberinto, pero a un precio terrible. La libertad que tanto ansiaba se tiñe de dolor, marcada para siempre por la tragedia. Es una historia que nos deja con una sensación agridulce. Por un lado, la admiración por la capacidad creativa de Dédalo, por su ingenio y su valentía. Y por otro, la tristeza por la pérdida de Ícaro, por el precio que tuvo que pagar, por su imprudencia. La historia de Dédalo e Ícaro es una de esas historias que nos acompañan a lo largo de la vida. Cada vez que la releemos encontramos nuevos matices, nuevas interpretaciones. Y cada uno de nosotros podemos extraer nuestras propias conclusiones, aplicar las enseñanzas del mito a nuestra propia experiencia. Es cierto, y aunque el final es trágico, el mito nos deja un mensaje de esperanza. Nos recuerda que el ser humano es capaz de superar las adversidades, de encontrar soluciones creativas, de soñar con la libertad. Pero también nos advierte de la importancia de la prudencia, de la responsabilidad, de la necesidad de encontrar un equilibrio entre la osadía y el sentido común. No me quiero ni imaginar la desolación de Dédalo llegando a Sicilia después de todo lo sucedido, escapar del laberinto solo para enfrentarse a la pérdida de Ícaro. Debió ser un momento terrible, ¿eh? Lograr la libertad, pero a un coste tan alto. El mito nos dice que Dédalo, buscando consuelo, construyó un templo a Apolo en Sicilia, y allí ofrendó las alas que él mismo había creado como símbolo de su trágico destino. Un gesto cargado de simbolismo. Las alas, que representaban el anhelo de libertad, la posibilidad de escapar de la opresión, se convierten en un recordatorio de lo que puede costar la desmesura. Es como si Dédalo reconociera el poder destructivo de la ambición descontrolada. Las alas, que habían sido la herramienta para la huida, se transforman en un símbolo de la tragedia, un recordatorio de la fragilidad humana. Y más allá de la tragedia personal de Dédalo, el mito de Ícaro nos invita a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza, sobre la búsqueda del equilibrio entre la osadía y la prudencia, entre la pasión y la razón. Totalmente, Ícaro, con su deseo de volar cerca del sol, representa esa parte de nosotros que busca la gloria, que se deja llevar por la pasión sin medir las consecuencias. Pero también representa la valentía, el deseo de superación, la búsqueda de lo extraordinario. El mito nos muestra las dos caras de la moneda, nos impulsa a soñar en grande, a no conformarnos con la mediocridad. Pero también nos advierte de los riesgos de la imprudencia, de la importancia de la templanza. Es una lección que podemos aplicar en tantos aspectos de nuestra vida. En el trabajo, en las relaciones personales, en la forma en que afrontamos los retos. Siempre hay que encontrar ese punto medio entre la ambición y la prudencia. El mito de Ícaro y Dédalo nos ha acompañado a lo largo de los siglos. Inspirando a artistas, escritores, pensadores, es una historia que nos sigue interpelando, que nos hace cuestionarnos nuestros propios límites y aspiraciones. Y al final creo que la gran pregunta que nos deja el mito es: ¿cómo encontrar ese equilibrio entre la audacia y la prudencia? ¿Cómo volar alto sin perder de vista la realidad, sin arriesgarnos a caer? Una pregunta que cada uno de nosotros debe responder a lo largo de su propio viaje. Y con esta reflexión damos por finalizada nuestra inmersión en el fascinante mundo de Ícaro y Dédalo. Hasta la próxima.